Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 6, y hoy queremos subrayar el versículo 17. Dice, trajeron el arca de Yahvé y la colocaron en un sitio en medio de la tienda que David había levantado para ella. David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión a Yahvé. Bueno, esta es nuestra frase para el día de hoy, nuestro estudio. Como siempre miramos un poco dentro de nuestro contexto histórico, tras un viaje bastante marcado por dificultades al comienzo, capítulo 6 del 1 al 11, teníamos un intento que es un intento fallido, en donde se nota un poco la intervención más bien humana, como dicen, Orea Pelaroña, Moyala Tendo Taisha, ¿verdad? Somos nosotros quienes llevamos, porque nosotros queremos el arca de la alianza, y así sucesivamente. Sin embargo, sabemos que incluso aquí, el que iba al frente, cuando dice al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Uzá alargó la mano hacia el arca de Dios y la sujetó. Entonces Yahvé se irritó con Uzá. Dios lo hirió y en el acto, por la irreverencia que hizo, murió allí, junto al arca de Dios. Bueno, esta era la situación y decíamos que era un intento fallido, porque es el hombre el que se pone delante, utiliza mal el aspecto sacral, sagrado. Era el aspecto de la religiosidad, pero donde nosotros nos ponemos en lugar de Dios. Faltamos respeto a la religión. Entonces, Jaipuru. Y eso es lo que pasa mucho, lastimosamente, queridos hermanos, porque muchos se autodenominan, se la pastor, se la se iglesia, se pea, se amó. Usted interpreta y dice lo que usted quiere de Dios, etc. O sea, todo esto marca un poco la falta de reverencia y respeto hacia Dios. Y entonces, eso es el verdadero utilizar el nombre de Dios en vano. Y hoy en día, mucho se está utilizando así. Bueno, la segunda partecita que estamos mirando ahora desde el versículo 12, sin embargo, aquí, una vez que le avisan al rey David, incluso David también se había enojado con Dios por todo lo que había sucedido, pero en fin, David después reacciona, piensa, mira, ve, oye, que ver si hay muchas cosas que no están bien elaboradas y por lo tanto, en este segundo momento, ya toma cartas en el asunto. Esta segunda parte ya es un traslado del arca a Jerusalén, pero
de una manera ya reverencial. En este momento representa el corazón espiritual del reinado de David que está queriendo llevar. Él tiene una buena intención. Le estamos llevando a Dios, nada más y nada menos que al Jejal, al palacio. Palacio que por una parte es el lugar donde habita el rey, y entonces toda la reverencia, porque es el rey quien representa nada más y nada menos que a Dios. Tiene una misión demasiado importante. Pero por otra parte también Jejal quiere decir el palacio, es el lugar donde habita Dios. David no construye absolutamente el templo, pero eso sí, él prepara una tienda humilde, mostrando que la presencia de Dios no necesita grandeza externa, sino que sobre todo un corazón dispuesto. Volvemos enseguida con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. San Juan de Letrán es la catedral de la diócesis de Roma, es decir, la sede de su obispo, que es el Papa. Por eso León XIV fue a tomar posesión de esta basílica, la más antigua de Roma. Fue el cardenal Reina, el vicario de Roma, el que pronunció la fórmula, mediante la que se invita al pontífice a asumir el papel como obispo de la ciudad. La cátedra está representada con un trono de mármol y mosaicos que se encuentra al fondo de la basílica. El simbolismo de este momento levantó todos los aplausos. Justo después tuvo lugar este momento. Un grupo, entre los que se encontraban sacerdotes, religiosos y familias romanas, se acercaron al Papa en lo que se conoce como rito de obediencia. En su homilía, León XIV habló del Papa Juan Pablo I, cuyo pontificado duró solo 33 días. Recordó de él las palabras que le dirigió al pueblo de Venecia cuando fue nombrado patriarca. Io dico ai Romani qualcosa di simile. Posso assicurarvi che vi amo, che desidero solo entrare al vostro servizio e mettere a disposizione di tutti le mie povere forze, quel poco che ho e che sono. Al terminar la celebración, León XIV se asomó a la logia de la basílica para saludar a los fieles que lo esperaban fuera, a los que les lanzó un mensaje. Vivere la nostra fede, specialmente durante questo anno di giubileo, cercando la speranza, però cercando di essere noi stessi testimonianza che offre la speranza al mondo. Un mondo che soffre tanto dolore per le guerre, la violenza, la povertà. Y en papamóvil de San Juan de Letrán a Santa María la Mayor, León XIV volvió a rezar ante la Salus Populi Romani, la patrona de Roma. El Papa también volvió a visitar por segunda vez la tumba del Papa Francisco. Y finalmente León XIV salió, igual que en San Juan de Letrán, a la logia de Santa María la Mayor. Volvió así a saludar a todos los presentes antes de volver al Vaticano. Ringrazio tutti coloro che lavorano in questa basilica, i due cardinali che mi accompagnano questa sera, tante persone che sono dedicate ad aiutarci a vivere la nostra vita di preghiera, di devozione, soprattutto che ci aiutano a avvicinarci alla Madre di Gesù, la Madre di Dio, Maria Santissima. È una bellissima opportunità per rinnovare questa devozione a Maria. Salus Populi Romani, che ha accompagnato tante volte il popolo di Roma nelle sue necessità. Y tras una intensa tarde, León XIV volvió al Vaticano ya oficialmente como obispo de Roma.
En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del 22 al 34. En Filipos, la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados les hicieron arrancar la ropa y ordenaron que los azotaran. Después de haberlos golpeado despiadadamente, los encerraron en la prisión, ordenando al carcelero que los vigilara con mucho cuidado. Habiendo recibido esta orden, el carcelero los encerró en una celda interior y los sujetó los pies en el cepo. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban en alabanzas de Dios, mientras los otros prisioneros los escuchaban. De pronto, la tierra comenzó a temblar tan violentamente que se conmovieron los cimientos de la cárcel y en un instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Y así continúa esta narración, queridos amigos, muy, muy interesante. Pablo entonces encarcelado, Pablo con su grupo, ¿verdad?, que van y terminan en la celda. Sin embargo, ellos continúan en acción de gracias. ¿Verdad? Los encerraron en la prisión ordenando que los vigilara con mucho cuidado. Pero ellos estando a medianoche, dice, orando y cantando las alabanzas a Dios, mientras los demás lo estaban escuchando, Dios que actúa. Queridos amigos, en la medida en que tenemos fidelidad al Señor, escuchamos su palabra, vivimos su palabra, ciertamente que el Señor nos va liberando poco a poco de todas nuestras ataduras. Tenemos que mirar desde un sentido teológico lo que significa ser liberados por Dios. Somos liberados de todo lo que es pecaminoso, de todo lo que es negativo, pero por nuestra fidelidad al Señor. Como diría San Juan, dice, el que cree ya se ha salvado, y el que no cree ya está condenado. Quiere decir, queridos amigos, que en la medida en que nosotros nos adherimos al Señor, vamos a ir haciendo siempre un camino de salvación para la gloria de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenos días, hijo mío. Me han dicho que tenías un asunto muy urgente. Señor obispo, me llamo Juan Diego. Iba caminando a Tlatelolco para recibir la catequesis. ¿Tú crees que algo se le apareció a este hombre? Misión Madre de la Divina Gracia invita al ciclo de cine católico con la película Guadalupe, Madre de la Humanidad. El martes 27 de mayo, 20:30 horas. Cines Itaú Hiper 6. Adquiera sus entradas al 0981-855-111. Lo recaudado será destinado a la fabricación de imágenes peregrinas. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Te pido la paz
dulce huésped de mi alma. Todas mis ansiedades y lo que me preocupa, hoy mis miedos y temores, lo que cargo de culpa, dejo hoy a tus pies, que me sanes con tu poder. Te pido la paz y la calma, dulce huésped de mi alma. Te pido la paz y la calma, dulce huésped de mi alma. Ven y transforma mi ser y sana desde la raíz. Ven y reenciende mi fe, que sea solo para ti. Ven y transforma mi ser y sana desde la raíz. Ven y reenciende mi fe, que sea solo para ti. En libertad, en gracia y paz, tu amor me sana y me restaura. En libertad, en gracia y paz, tu amor me sana y me restaura. Me traes la paz y la calma, dulce huésped de mi alma. Me traes la paz y la calma, dulce huésped de mi alma. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este análisis exegético, lingüístico también, ¿verdad? El camino que se está realizando desde la casa. Recordemos que el arca, después de que haya matado, abusado todo el miedo, el temor de Dios, nosotros le llamamos el respeto hacia Dios, se queda en la casa de Obed-Edom. Y cuando dice que el arca de Yahvé permaneció en la casa de Obed-Edom de Gad durante 3 meses, y Yahvé bendijo a Obed-Edom y a toda su familia, entonces David quiere continuar
el traslado. En este caso, desde la casa de Obed-Edom hasta la ciudad que Dios mismo había elegido, que es Jerusalén, la casa desde donde saldrá la gloria del Señor. Lo primero que tenemos es la palabra Ogel, ¿verdad? Vamos a leer de nuevo el versículo 17, lo que nos dice: trajeron el arca de Yahvé y la colocaron en un sitio en medio de la tienda, que David había levantado para ella. Es decir, este es el famoso Ogel, tienda, Ogel. Y viene justamente del hebreo Ogel, que significa tienda o tabernáculo. David no construye un templo de piedra, sino una morada sencilla para el arca. Con esto se está recordando las tiendas del desierto. Entonces, queridos hermanos, esto es lo lindo, ¿verdad? Siempre dentro de la teología. Ahí en una tienda, que esto, aquello, sino que la tienda de campaña. Durante los 40 años que ellos fueron caminando por el desierto, en la sencillez, en la simplicidad, ¿verdad?, de la vida, de que un Dios acompaña y camina a su pueblo. Esto, por ejemplo, es esencial y fundamental, queridos amigos. El hecho de llamarle aquí el Ogel, la tienda, campaña, es decir, tienda de campaña. No es que buscamos grandes construcciones del templo, etc. Bueno, después vendrá más adelante, ¿verdad?, ese deseo también. Pero lo primero nos hace recordar nuestro pasaje por el desierto, caminar por el desierto, la sencillez del desierto. De ellas acá y queremos, no sé, ser los máximos, los ídolos, ¿verdad? Y sin embargo, Dios continuamente en su reflexión teológica que nos va transmitiendo a través del autor sagrado nos hace pensar de que alguna mina se lleva la de origen, muy papel en la peña perugina, porque su vida, su comunidad, camina en una tienda de campaña. Nuestra vida es una vida de tienda de campaña. Hoy edificamos nuestra campaña, ¿verdad? O sea, nuestra tienda de campaña. Nuestras carpas ya de por el desierto de nuestra vida. Pero después eso también, queridos hermanos, se deshace, muere, pasa. Entonces, nuestra vida es efímera. Eso es lo que nos quiere enseñar. Es símbolo, primero, de una cercanía muy grande con Dios. Ahora con este Papa León XIV, ciertamente que él es un monje agustiniano, ¿verdad? Y entonces se siente, se respira. La unidad, el amor, el cariño, la cercanía de Dios en nuestra vida. Añadea tu ya cae tecu llamanda septirivo y verá como diciendo, aquí lo que vale es el poder, aquí lo que vale es lo que yo digo, aquí lo que vale es cómo nosotros tenemos que organizar y hacer, ¿verdad?, que nuestras comunidades hoy. Sin embargo, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que toda esa organización de comunidad tiene que ser una organización desde la sencillez, en donde Dios camina con nosotros y por eso nosotros vivimos en una tienda, el Ogel, una tienda de campaña, una tienda del desierto. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Nosotros tu amor, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu. Abre nuestra mente, boca y corazón. Hoy somos llamados a la conversión. Con fe nos acercamos a la comunión. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el Pacto significa todo esto? Ya no eres pan y vino, ahora quieres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena y da alegría a mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no
nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti, a ti. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí.
porque es su cuerpo vivo Cristo que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Antiguo Testamento. Estamos mirando un poco nosotros algunas palabras clave, ¿verdad? Primero miramos el Ogel, entender que somos gente que estamos pasando esta vida, pasando. Es lo esencial y fundamental, el Ogel. Campaña, tienda de campaña, tienda de pasaje por el desierto. Luego tenemos aquí el Olot. Olot, que significa holocausto, Olot, Olá, que significa subida, Olá, subiendo hacia, ascender, ya que el significado también es el de subir el humo, ¿verdad?, hacia Dios. Era una ofrenda de entrega total, subir. Esto va totalmente al Señor. Hasta ahora nosotros utilizamos el incienso, todas estas cosas, significan, queridos amigos, el olot, el humo, ¿verdad?, que va hacia Dios, que se dirige hacia el Señor, en fin. Todo esto tiene el sentido de consagración plena. Es una consagración plena para con Dios. En el mismo libro de Levítico, capítulo 1:9, ya comenzaba a hablarnos sobre el olot. El sacerdote lo quemará sobre el altar como holocausto. Esto es importante, queridos amigos, porque nosotros entonces pensamos, reflexionamos y decimos, todo nuestro accionar es una ofrenda para el Señor. Nos ofrecemos a Dios. Y por eso que aparece enseguida la palabra shelamim, ¿verdad?, sacrificio, pero que es de comunión. Shelamim. Ese mismo holocausto, pero que es ese sacrificio de común unión. Como yo ya les decía del comienzo, y a mí este Papa León XIV verdaderamente me toca el corazón por el sentido de una continua reflexión hacia esto que podemos decir justamente el shelamim, el shelem, ¿verdad? De ahí vendrá también el shalom, ¿viste? La paz. Shelamim. Shalom, paz, serenidad. Él es un monje, ¿verdad?, agustiniano, San Agustín, uno de los grandes santos de nuestra iglesia. En su reflexión teológica de buscar la unidad del amor, porque en la medida en que nosotros sentimos, vivimos, entendemos, comprendemos ese amor de Dios que nos llama a la unidad. Ciertamente, queridos hermanos, que después las consecuencias del shelamim,
del shalom, buscar la paz, la serenidad, va a ser como consecuencia de un encuentro personal con Dios. O sea, esto es encontrar el punto clave para que existan los cambios en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, en nuestra familia. Yo entiendo, ¿verdad?, que todos los otros pensamientos también filosóficos y luego teológicos apuntan siempre, pero poniendo su mirada e insistiendo en la problemática, que también está bien, porque nosotros solemos decir que una tendencia aristotélica, filosófica, yeicuana, ¿verdad? Tenemos que conocer cuál es el problema. Hay que mirar para no quedar también en un espiritualismo que después al final de cuentas nos hace vivir simplemente en un amor muy idealista. Hay que buscar la causa a Aristóteles, pero después, para que esa causa, una vez encontrada, pueda ser cambiada y pueda ser asumida, ahí entra Agustín, ¿verdad? O sea, ese amor profundo, ese amor que sale de adentro, pero porque amo a Dios, porque busco esa unidad, que todos sean uno. Y al encontrarnos con ese uno, ciertamente que después nosotros predisponemos el corazón y el alma para que exista el cambio en la sociedad. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Como desconfiaban del obispo Agustín de Canterbury, los representantes de los monasterios de Gales, que refugiados allí tras la invasión de los anglosajones eran los representantes del último reducto católico que quedaba en las Islas Británicas y por su aislamiento se habían olvidado de la autoridad del Papa, aceptaron reunirse con él, pero en campo abierto. Cuando iba a comenzar la conferencia se desató una furiosa tormenta y mientras los monjes trataban de guarecerse, el obispo se quedó orando en su sitio, de pronto levantó las manos y en voz alta ordenó al temporal que amainaran y al instante se detuvo la lluvia y apareció un radiante sol. Aunque asombrados por el milagro, de todas maneras se rehusaron a evangelizar bajo sus órdenes a los anglosajones, arguyendo que no le reconocían a él como legado del Papa y máxima autoridad de la Iglesia en la isla. Entonces el obispo Agustín les vaticinó que, como no queréis enseñar a los ingleses el camino de la vida, recibiréis de ellos el castigo de la muerte. En efecto, la profecía se cumplió pocos años después, cuando Etelfrido, rey de los anglos del norte, masacró a más de 1.200 monjes porque no le abrieron la puerta de su monasterio. Este Agustín de Canterbury, nacido en el año 534 en Roma, fue educado en el monasterio de San Andrés y allí fue ordenado sacerdote. Gracias a su enérgica sabiduría y piedad, fue nombrado prior por el fundador de la abadía, Gregorio I, al que la historia, entre otras cosas, conoce como San Gregorio Magno. Este mismo papa, obsesionado por la evangelización de Inglaterra, lo envió a las Islas Británicas y con un grupo de 39 misioneros llegó a la costa inglesa a finales del año 596, en la que fue recibido con alborozo y respeto por el rey de Kent, Ethelberto, quien, tal vez influenciado por su esposa la reina Berta, que era cristiana, le cedió su propio palacio sobre el que hoy se levanta la Catedral de Canterbury, la más importante de Inglaterra, y le regaló los terrenos aledaños para construir la abadía. Al poco tiempo bautizó al soberano y el día de Navidad del 597
10.000 anglosajones, incluidos todos los nobles, recibieron el agua bautismal. Ante tal avalancha de conversiones y sin los misioneros suficientes para completar su tarea, acudió entonces a los clérigos de Gales, pero como estos se negaron a secundarlo, le pidió refuerzos al Papa, que le respondió con una legión de entusiastas predicadores y lo recompensó con el palio arzobispal. Y además le dio el cargo de primado de Inglaterra. Aconsejado por el Papa Gregorio Magno, desarrolló la novedosa metodología que aún hoy es la base de todas las misiones. Es decir, no destruir los templos paganos, sino adecuarlos para la práctica católica, mimetizar las celebraciones de la Iglesia dentro de las fiestas idólatras, sin interferir en ellas y respetar las costumbres de cada pueblo. Como la oleada de conversiones ya abarcaba buena parte del país, fundó las diócesis de Londres y Rochester, en las que nombró como obispos a sus mejores hombres, Justo y Melitón. Pues en solo 7 años logró adoctrinar a toda Inglaterra y establecer para su debida atención prelaturas a lo largo y ancho de las islas. Cuando ya los frutos estaban maduros, se cumplió aquello de que unos son los que siembran y otros los que cosechan. Pues tras su muerte, ocurrida el 26 de mayo del 605, su anhelo de conquistar para Jesucristo a Inglaterra se cumplió con creces antes de 2 siglos. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Agustín de Canterbury que nos dé paciencia para sembrar la palabra de Dios, aunque no veamos la cosecha. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. León XIV tuvo un domingo con una intensa agenda de eventos, el rezo del Regina Coeli por la mañana y por la tarde la toma de posesión de San Juan de Letrán y la visita a Santa María la Mayor. Pero antes de dirigirse a la Catedral de Roma, el Papa hizo un alto en el camino, paró a los pies de la escalinata del Campidoglio, donde está el Ayuntamiento de Roma. El alcalde de la ciudad lo estaba esperando para rendirle homenaje. Raccogliamo questo suo gesto, Santità, come una conferma dell'affetto che nutre per Roma, del quale le siamo profondamente grati e che ricambiamo con tutta la generosità di cui, lo ha potuto vedere in questi giorni, è capace la nostra città. León XIV habló de la colaboración entre ambas instituciones, cada una en su propio ámbito. Subrayó también la dimensión espiritual y social de la misión del Papa, pero fue con las siguientes palabras con las que se llevó la ovación de todos los presentes. Appena dopo l'elezione, ricordavo ai fratelli e alle sorelle convenuti in piazza San Pietro che sono con loro cristiano e per loro vescovo. A titolo speciale, oggi posso dire che per voi e con voi sono romano. León XIV ha recuperado esta tradición en la que la ciudad de Roma, de la que es obispo, le rinde homenaje tras su elección antes de ir a San Juan de Letrán para tomar posesión de la basílica. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés.
Queridos amigos, estamos con Ñandeyara Ñe, Antiguo Testamento. Qué lindo que es lo que estamos reflexionando, ¿verdad? En este capítulo 6 del segundo libro de Samuel. El versículo 17 dice: trajeron el arca de Yahvé y la colocaron en su sitio en medio de la tienda que David había levantado para ella. David ofreció holocaustos y sacrificio de comunión a Yahvé. Ahí están esos dos últimos elementos, ¿verdad? El hecho del holocausto y también el hecho de ofrecer sacrificios de comunión. Siempre el libro de Levítico incluso hace una explicación mejor, ¿verdad?, de cada uno de estos elementos. El hecho de sacrificio de comunión siempre habla de esa comunidad, comunión, el sacrificio de comunión. Todo lo que realiza el pueblo, la gente, Ñandeoya lleva Yayeshacuá, y por lo tanto procuramos que siempre redunde en beneficio de la unidad del pueblo y de la gente. Vamos a mirar un poco del aspecto espiritual y teologal. Primero, una tienda, no un trono. Eso ya hemos insistido. David pone el arca en una tienda, no en un templo, no en un palacio. Dios habita en lo humilde. Dios siempre enseña que la adoración no nace de la grandiosidad, sino de la disposición interior. Disposición interior. Desde ahí va naciendo. No nace entonces de todo lo que nosotros podemos pensar lo que es grandilocuente, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hay dos clases de entrega que nosotros lo sintetizamos normalmente y lo hablamos como generosidad. Lo primero es la total entrega y comunión. Total entrega y comunión. Y eso siempre es bastante difícil, ¿verdad? Porque son dos tipos de sacrificios, donde hay una entrega total y comunión, y David ofrece holocaustos. Vea la entrega total. Holocausto. Entrega total. Pero por otra parte decíamos que es también un sacrificio de paz, es decir, comunión con Dios y el pueblo. Común unión, pero con Dios y el pueblo. Y esta es la otra expresión, ¿verdad?, que es sacrificio de paz. El famoso shalom. Entrar en una comunión tan cercana con Dios, y por lo tanto cuando hay una comunión tan cercana con Dios, quiera o no quiera, queridos hermanos, por antonomasia el hecho de la comunión con Dios, el shalom quiere decir una paz interior y comunión interior con el prójimo. Con el prójimo. Nosotros no podemos separar, no puede haber dicotomía, porque aquí hay una doble dimensión. El adorar a Dios con todo el corazón quiere decir sí o sí el adorar también, el entrar en comunión con el corazón del prójimo. ¿Se acuerdan cuando, pero esto ya es lo mismo, de aquí Lucas nos presenta a este doctor de la ley que le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Uno nomás le pide. Adorarás, ¿verdad? Amarás a Dios con todo tu corazón. A Dios le dice. Pero Jesús enseguida dice, y el segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Señor, yo te pedí uno solo, más biopea. Uno nomás. Eso no es lo que yo quiero saber. Y sin embargo el Señor le dice, no se puede separar de Dios y el prójimo. El que ama a Dios, sí o sí, ama al prójimo. Y eso, queridos hermanos, es lo que justamente tanto nuestro Papa León XIV ahora nos insiste, de esta corriente, de este pensamiento de uno de los santos más grandes de la iglesia que tenemos, ¿verdad? Dentro de la espiritualidad, la teología cristiana,
que es San Agustín de Hipona. San Agustín, impresionante. Ciertamente que basando también y haciendo una lectura bastante interesante del Evangelio de San Juan, ¿verdad? Y entonces de ahí él entiende el amor a Dios, sí o sí, que todos sean uno, que todos sean uno. Porque desde Dios entendemos que ese amor se realiza y se da a conocer, ¿verdad? Y se vive profundamente en esa conversión que sale desde adentro. A Jesús vive de Yara lleva. A Jesús hay que pisa. A Jesús le hace comunidad. Que todos sean uno. Y entonces, dale, fuerza. Ñeñe piambaite por hacer lo mejor para que nuestra sociedad sea una sociedad justa. Una sociedad que viva valores y criterios de Dios. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con Mañan de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.